hermanos. Tenga la bondad de tomar asiento. Si al entrar a este lugar usted no tuvo la oportunidad de apagar su teléfono, de poner en silencio, por favor hágalo. No salga a contestar, porque Dios no le va a llamar por celular, créame, no le va a llamar. Cuando Dios nos da una palabra, es para que usted y yo tomemos esa palabra y la hagamos vida en nosotros. La palabra no es solo para escucharla y olvidarnos. La palabra de Dios es para que nuestras vidas sean transformadas. Y le voy a dar una buena razón. Porque vivimos en un mundo que usted no puede evitar. Pero no somos del mundo. Quizás usted se ha dado cuenta que en el mundo está acostumbrado a dar honor, a dar gloria a las personas. Reconocen sus fortalezas, reconocen el ingenio que tienen, su sabiduría y su poder. Entonces, cuando vemos a una persona así, le aplaudimos. ¡Qué inteligente! O le ponemos en la plaza principal un monumento para nunca olvidarnos de esa persona. Pero cuando honramos a los demás por su dedicación, lo llamamos al generoso altruista. Le aplaudimos. Aquel que se compromete, le damos títulos especiales. Al que tiene capacidad o habilidad, le llamamos artista, maestro del ingenio. Pero no se dan cuenta que todas estas personas son lo que son por la gracia de Dios. No hay otra manera. Usted y yo podemos tener habilidades. Usted puede ser en su profesión un extraordinario ser, una persona con un intelecto y una sabiduría impresionante. Usted es el que hace prosperar su negocio, pero usted no puede por sí solo, sería incapaz. Usted necesita del poder de Dios. Pero no solamente que usted necesita, sino que de sus labios y de su corazón tiene que salir ese reconocimiento que lo que yo soy, lo que yo hago es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y debo darle la gloria a Él todo el tiempo. Quiero mostrarles algo que sucedió extraordinario en la palabra de Dios, donde tuvieron que ver 2 de los discípulos. Y en ningún momento ellos recibieron la gloria para ellos mismos. Así que le pido que me acompañe, por favor, al libro de los Hechos. Seguimos predicando el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3. Si alguien necesita una Biblia, levante su manito y le hacemos llegar inmediatamente. ¿Alguien necesita una Biblia? La hacemos llegar. Muy bien, Hechos capítulo 3. Ponga la mirada desde el verso 11. Dice la palabra de Dios. Puestos en pie, por favor, los que pueden hacerlo por su salud. Y si no, se queda sentado leyendo la palabra de verdad.
teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad pudiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que habéis anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que es y fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis y a todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga de aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente será bendita todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, a vivirla, a poner en práctica. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento, queridos hermanos. Cuando nosotros estudiamos un libro histórico, yo le voy a pedir un poquito de paciencia. Usted habrá notado que a veces las lecturas como la de hoy son bastante extensas. Es porque tenemos que entender todo el concepto de lo que está pasando. La semana pasada, Pastor Miguelito ya nos había hablado del milagro que sucedió, de un hombre cojo que estuvo a la puerta del templo, escuche, 40 años. ¿Cuántos judíos le conocían a él? Todos. Porque todos iban al templo. Y veían a este hombre en la puerta del templo dispuesto a recibir misericordia, algún dinero. Y Pedro, cuando le pidieron dinero, él dijo: yo no tengo oro ni plata, no puedo darte dinero, pero te voy a dar lo que tengo. Y en el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre se levantó. Ahora,
tenemos que ver la reacción de la gente. ¿Qué sucedió después? Escuche. Todos los días, la familia de este hombre le ponía la puerta del templo de la hermosa que se conocía para que él pida caridad, dinero. Y en este momento ocurre un milagro donde él fue levantado y puesto en pie. Este hombre no salió corriendo, voy a mi casa a enseñar a la familia que ocurrió un milagro y ahora ya puedo caminar. Escuche lo que pasó. Dice el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, y todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico de Salomón. Trate de usted imaginar cómo fue el templo. Fue gigante. Y una de las áreas en el lado oriente era un corredor, un pasillo gigante, enorme. Y Pedro y Juan con este hombre y él sosteniéndose de ellos fueron al pórtico de Salomón. El único propósito de Pedro fue predicar de Cristo, dar a conocer quién fue el que actuó en la vida de este hombre. Usted y yo debemos comprender, querido hermano, que cuando Dios hace un milagro en su vida o en la mía, eso no viene por un médico. Eso no viene por alguien que oró y le puso la mano. Eso viene del Todopoderoso. Él hace todo lo que Él quiere. Y eso sucedió con este hombre. Entonces, imagínense, Pedro no podía perder la oportunidad de predicarles a todos los que llegaron. Es interesante, muy interesante entender que 5,000 personas se reunieron allí. 5,000. ¡Wow! ¿Cómo se pasó la voz? Mira a este hombre, fue levantado. Él fue 40 años. Claro, sí le conocías. Todos pasábamos por allí, le conocíamos sentado porque no podía ponerse en pie. Y ahora está caminando. Y todos dejaron sus cosas, sus actividades para ir a escuchar. ¿De qué se trataba? Y dice la palabra que ellos estaban atónitos, maravillados. Como decimos nosotros, quedaron con la boca abierta. Y dijeron, ¿qué pasó? Y mire la tendencia del ser humano. Esta es la tendencia del ser humano. Todos hablaron. ¿Y tú sabes qué pasó? Cuando hay un accidente, usted se acerca a alguien. Oye, ¿sabes qué pasó? Sí, claro. Él se pasó la luz roja. Había sido lo contrario. Así somos los seres humanos. Creemos lo que escuchamos. Y lo que escuchó la gente es, estos hombres hicieron un milagro y ellos tienen el poder para levantarle. Y le levantaron. ¡Wow! Entonces fue necesario el inicio de esta prédica que dio Pedro hacerlo de esta manera. Escuche. Cuando entraron al pórtico de Salomón y viendo que el pueblo estuvo allí amontonados para saber qué ocurrió, Pedro hizo 2 preguntas. La primera fue en el versículo 12, ¿por qué es que se maravillan de esto? ¿Por qué les llama la atención? Y yo me pregunto, ¿por qué Pedro con una seguridad les dijo, ¿y ustedes por qué se maravillan de este milagro? Por una razón,
Pasaron unos pocos meses cuando todo el pueblo sabía que Jesús de Nazaret levantó a Lázaro entre los muertos. Después de 4 días de muerto, Lázaro caminaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario lo que hizo Jesús! Entonces Pedro estaba repitiendo estas palabras. No se maravillen porque ustedes vieron hace pocos meses levantar a un hombre de la tumba y esto hizo Jesús. No había nadie más que lleve el crédito, solo Jesús. Y la segunda pregunta que hace muy valedera, si usted pone la mirada en el versículo 12, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si de nosotros viene el poder o la piedad y hubiésemos hecho andar a este hombre. ¿Por qué? Queridos hermanos, esta es la tendencia humana. Si usted pide oración a un líder de la iglesia o al pastor, estoy muy enfermo, o hermano, ore, o hermana, ore por mí, porque me encuentro muy enfermo. Y usted se sana, el primer pensamiento es, este hombre o esta mujer es un hombre o una mujer de fe. La próxima vez que tenga necesidad voy a acudir donde él o donde ella. Esa es la tendencia. Y es necesario que nosotros, como Pedro, podamos decir al pueblo, por favor, no somos nosotros. Es el poder de Dios. Usted tiene que aprender a confiar que todo lo que sucede es por el Señor. Cierto es que Dios ha hecho milagros extraordinarios en esta iglesia, extraordinarios. El nacimiento de un bebé que le dificultó a la madre que su bebé nazca. Y la iglesia oró. Y la iglesia estuvo allí para apoyarle, para pedirle a Dios y rogarle. Pero el crédito es del Señor. No es de la iglesia. Hay muchas iglesias que hacen campañas como esta. Vengan, campaña de milagro, de sanación. Venga. ¿Y usted va? ¿Usted va? Y luego sale diciendo algo como, esta sí es iglesia bendecida. Aquí sí está Dios. Y ese pastor que oró por mí, me sanó. Y créame, es el peor error que un ser humano pueda cometer, darle la gloria a otro hombre. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener toda la mirada. Por eso Pedro empieza esta prédica diciendo, por favor, no somos nosotros. Tienen que entender que nosotros no tenemos el poder ni la piedad para haber hecho andar a este hombre. Entonces, en medio de todo esto, damos a conocer claramente que no somos los seres humanos. Yo recuerdo hace algunos años compartí el evangelio con una tía en Riobamba. Fui y le compartí de Cristo. Le invité a que reciba a Cristo. Después volví a visitarle después de un tiempo y me dijo esas palabras. Oye, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. Decía, no entendió nada. Hermanos, podemos orar, pero cuando usted se ha convertido, el Espíritu Santo está aquí, dentro de usted. Y usted puede orar.
Y usted puede clamar al Señor y el Señor le va a escuchar tanto a usted como a mí. El Señor no hace diferencia, porque el mismo Espíritu que está dentro de usted está dentro de mí. ¿Que es necesario que el pueblo nos juntemos para orar? Sí, es necesario, pero usted tiene que creer. Ningún hombre tenemos el poder, ninguno. Usted tiene que estar convencido de eso, que es Dios, no somos nosotros. Ahora, le voy a poner un ejemplo bíblico que a mí me ha hecho pensar mucho. En el año 750 antes de Cristo hubo un rey, el rey Usías. Imagínense, él gobernó desde los 9 años de edad. Y uno dice, ¿y qué puedo yo recibir de un niño de 9 años? Dios le capacitó a este rey para que haga obras magníficas. Este hombre fue tan sabio que cuidó a toda su nación, protegió, puso seguridades para aquellos que querían invadir. Siempre estaba él al frente defendiendo a su pueblo. Les enseñó la agricultura y muchas cosas más. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Se olvidó de Dios y gritaban, ¡viva el rey! Y si usted lee Isaías capítulo 6, menciona esta palabra, y cuando murió el rey Usías. Yo me preguntaba, ¿por qué era importante? ¿Por qué era importante que el profeta Isaías hable de la muerte del rey Usías? Porque se habían olvidado de Dios. Habían puesto su mirada en el rey Usías, y cuando supieron que él murió, el pueblo estaba desanimado y desalentado. Pero le voy a leer esa profecía maravillosa que Dios le dio a Isaías. Cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Wow! Era importante volver la mirada al Señor, al Todopoderoso. Él es el que llena el templo. Él es el todo del todo. No somos los hombres. El pueblo necesitaba volver a poner la mirada en el Todopoderoso. Queridos hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Todo lo hace Dios. Todo. Absolutamente. Y este rey cumplió el objetivo, pero déjeme decir algo. Como el pueblo le alababa, él se enorgulleció. Y por su orgullo le cayó lepra. Y murió apartado del pueblo. Isaías dice, por favor, no se olviden que tenemos un Dios que llena todo, que es el todo del todo. No se olviden de este detalle. No somos nosotros, es el Señor. Así que la manera de darle gloria a Dios es que usted recuerde que nada podemos hacer por sí mismos, sino que todo lo hace Dios. En segundo lugar, Pedro mostró a Jesús como el Mesías prometido. Versículo 13, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahora, es interesante, déjeme decir, esta palabra Hijo Jesús estaba refiriéndose en el término hebreo a siervo. Pedro estaba diciendo, voy a hablarles del siervo Jesús. Y para los judíos, hablar del siervo Jesús estaba hablando del Mesías. Ellos estaban con los ojos abiertos, sus oídos escuchando que este Jesús era el Mesías. Y dice la palabra
he aquí mi siervo, yo le sostendré. La misma palabra de hijo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Hablaba de Jesús. El siervo, el Mesías. Y Pedro lo que hizo fue primero recordarles que no fueron ellos, que fue Jesús, que fue el Señor. Por la fe en Él, dice la palabra, por la fe en Él, este hombre ha sido levantado. Y enseguida de esto, les recuerda lo que sucedió cuando todos gritaban que le crucifiquen. Y dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando a éste había resuelto soltarle. Queridos hermanos, por 6 ocasiones, 6, Pilatos dijo, yo quiero soltar a este hombre, hablando de Jesús. Y todos decían, no nos hagas esto. Ese hombre tiene que ser crucificado. Por 6 ocasiones. Ahora entiende por qué Pilatos hizo esto. Se lavó las manos y dijo, la muerte de este hombre no me haré responsable. Son ustedes. Y eso es lo que ahora Pedro les estaba diciendo. Ustedes crucificaron, ustedes fueron los que le llevaron a Jesús a la cruz, le negaron y le entregaron. Y el versículo 14 dice, mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste a cambio a un homicida. Oiga, lo que somos capaces de hacer los seres humanos. Es decir, al inocente hacerle culpable y al culpable verle como inocente. Eso hacemos los seres humanos. Pero no acudimos a Dios para que Él sea el justo y Él haga justicia. Y me llama mucho la atención que cuando Pedro habla de Jesús y le dice Él es el santo, el justo, en el versículo 15 dice, y ustedes mataron al autor de la vida. Qué paradójico lo que le voy a decir. Jesús fue el autor de la vida. Estaba diciendo, Jesús estuvo desde el huerto del Edén dando vida. Él es el que le dio vida a usted y a cada uno de nosotros. Es Jesús. Y qué paradójico saber que al autor de la vida le rechazamos y le recibimos con los brazos abiertos a un homicida, a uno que quita la vida. ¡Wow! Qué vergonzoso, ¿no? Usted puede decir, no solo los judíos fueron capaces de hacer esto. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Al autor de la vida, que Él quiere estar en nuestro corazón, le rechazamos. Y abrazamos al mundo. El mundo es sinónimo de muerte. Porque usted no tiene esperanza en el mundo. Del mundo lo único que usted va a obtener es muerte. Pero de Cristo usted va a obtener vida. Vida en Cristo. Porque Él es el autor de la vida. Imagínese tremendo sermón a estos hombres que cometieron un delito. Y Pedro en la prédica continúa diciendo en el versículo 16, y por la fe en el autor de la vida, ponga atención el versículo 16, y por la fe en el autor de la vida,
este hombre está caminando. Wow. Por la fe es que usted está aquí. Por la fe usted respira. Por la fe usted tiene vida. Solamente por la fe en el autor de la vida, que es Cristo Jesús. Por favor, no confíe en su capacidad, confíe en Cristo. Yo quiero pedirle que usted ponga la mirada por un momento en todo lo que ha sucedido en su vida. El autor de la vida estuvo allí, permitiendo que todo eso ocurra. Y como nos enseñó nuestro hermano Santiago Paredes en la reunión de varones, aún las cosas que usted pueda considerar negativas, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. El autor de la vida hace esto. Cristo. Dele la gloria, dele la honra solamente a Él. Por la fe, este hombre fue sanado. Y no solamente fue sanado, escuche, fue salvado. Y Jesús dijo una vez, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene a mí vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por favor, usted debe confiar. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Hermanos queridos, en esto quiero ser muy claro. El hecho que usted venga a la iglesia no le hace salvo. Lo que le hace salvo es que usted se rinda a Cristo. Que usted tenga a Cristo, el Señor de la vida, el autor de la vida, lo tenga en su corazón. Eso va a transformar su vida. Y nosotros debemos creer y confiar que Jesús es todo para nosotros, estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él lo hace, no somos nosotros. Usted no es que ha madurado porque usted es una persona extraordinaria. Usted no madura por eso. No es que usted ha cambiado, ahora es un mejor esposo. Es que usted puso de parte. No es así. Es Dios quien ha obrado en su corazón. Y si usted sigue siendo el mismo que hace un año atrás, es que usted no está confiando en Jesús. No lo está. Sigue siendo el mismo. Y pasarán 20 años y seguirá siendo el mismo. Amando el mundo más que a Cristo. Necesitamos entender. Ponga la mirada en el versículo 19, por favor. Así que, ¿qué debemos hacer para darle la gloria a Dios? Versículo 19. Arrepiéntase y conviértase para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estos hombres, a pesar que Pedro les dijo, yo sé que ustedes en parte no tienen la culpa de esto, porque lo hicieron por ignorancia, entregaron a Jesús por ignorancia. Y nosotros también, sin Cristo, vivíamos una vida desconociendo la verdad de Dios. ¿Cuántas veces usted aconsejó a alguien o le dijo a algún amigo, oye, no necesitas decir la verdad, miéntele nomás, no pasa nada y verás que te va a ir bien? ¿Usted le aconsejó? ¿Usted le aconsejó a alguien hacer algo que iba en contra de Dios? ¿Usted le aconsejó?
Y dice la palabra por ignorancia, porque desconocía al autor de la vida. Pero ahora que usted conoce a Cristo, al autor de la vida, usted ya no puede dar ese tipo de consejos. Usted necesita arrepentirse y convertirse. Las personas religiosas que estuvieron allí, como 5,000 personas, religiosas porque iban al templo, religiosas porque escuchaban la palabra, religiosas porque hacían todos los actos que pedía la iglesia que hicieran, todo. El pastor dijo que me bautice, me voy a bautizar. El pastor dijo que lea la Biblia, voy a leer en la casa. Me dijeron que debo servir, voy a servir. Pero hermanos, ¿y su corazón está lejos de Dios? Pero si usted tiene a Cristo, vendrá tiempos de refrigerio, de paz, por tener a Cristo en el corazón. Pero tiene que arrepentirse, y arrepentirse es un cambio de mente y de corazón. Apartarse del pecado y volverse a Dios con sinceridad. Mire que esas 5,000 personas estaban dentro del templo, pero necesitaban arrepentirse. Necesitaban una conversión, un cambio de actitud. Necesitaron. ¿Por qué? Porque estaban lejos de Dios. Así que no confíe que porque usted está aquí, usted se va a ir al cielo. Por favor, no confíe en eso. Usted se va a ir al cielo porque usted se ha arrepentido, porque usted se ha convertido por la gracia de Dios y porque usted ha entendido que Jesús es el único Señor y Salvador de su vida. Por eso se va a ir al cielo, no por estar aquí hoy. Necesitamos entender todo esto. Y es interesante que en medio de este arrepentimiento y conversión, nos dice que en la presencia del Señor habrá tiempos de refrigerio. Y que a través de Jesús, versículo 20 y 21, y Él envía a Jesús, que fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que los cielos reciban hasta los tiempos de restauración. Yo me pregunto, ¿qué son esto de los tiempos de restauración? Estaba hablando de una manera escatológica de los últimos tiempos, cuando Jesús venga por segunda vez. Y usted tiene que confiar, no solamente en el Jesús que está en su vida ahora, sino en todas las promesas que Él ha hecho. Y vendrán este tiempo de restauración. Empecé a investigar un poco de esta palabra tiempo y déjeme decirle que hay dos palabras que nos lleva a entender los tiempos. La primera palabra es el cronos, en griego. ¿Qué significa esto? Es ese calendario cronológico que usted y yo tenemos. Entonces, el tiempo de Dios es por medio de ese calendario. Esto es algo que ya estamos acostumbrados. Usted dice, ya estamos enfinados, porque el calendario dice que es 2 de noviembre. Entonces estamos enfinados. Y después vendrá Semana Santa, en marzo, abril, porque el calendario dice. Pero nota, siempre religiosamente pensamos las cosas. Pero la palabra que está usando aquí no es cronos, de cronológicamente Jesús vendrá. Porque nadie sabe cuándo Jesús vendrá, solo el Dios de los cielos. Entonces usa la palabra kairos, en griego, que es el tiempo de Dios. Solamente el tiempo de Dios, con un propósito definido. Nada sucede fuera del tiempo de Dios. Dios es preciso en todo. El día que usted se convirtió,
fue por el tiempo de Dios. El día que usted abrió el corazón a Cristo fue el tiempo de Dios. El día que usted se arrepintió de sus pecados fue el tiempo de Dios. Y Pedro esperaba que ese tiempo de Dios ocurra ese día, y ocurrió. Y escuche, lea conmigo por favor, ¿qué es lo que pasó? Al final de esta prédica fantástica de Pedro, les dice: ustedes son hijos del pacto que Dios hizo, versículo 25, que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente, hablaba de Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiéndole levantado a su Hijo, le envió para bendecirte. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué dice el versículo 26? A fin de que te conviertas de la maldad. ¿Verdad que les estaba diciendo a hombres religiosos que fueron al templo a orar? Fueron a orar. Les estaba diciendo: a fin de que hoy, en el tiempo de Dios, se conviertan de su maldad. Esto es impresionante. Al finalizar, entender que es el tiempo de Dios. Dios hace todo. Ni siquiera podemos decir: es que yo me convertí, ya me acuerdo que fue hace 5 años, yo me convertí. Usted no se ha convertido de nada. Dios, en su infinita misericordia, derramó su amor y su sabiduría y le levantó como a Lázaro de entre los muertos. Él es el que hizo esto. Démosle la gloria a nuestro Dios. El resultado de una prédica tiene que ser esta. Capítulo 4, versículo 4. ¿Quién quiere leer, por favor? Amén. Wow. En ese lugar podían entrar los varones. 5,000 varones escucharon esta prédica y se convirtieron por la gracia de Dios. Querido hermano, yo le pregunto, ¿cómo está su vida? Aquí domingo, una maravilla, ¿no? Claro, entramos a la iglesia y casi que nos santificamos. Casi. Pero yo le pregunto, ¿y el viernes qué hizo? Y el día de las brujas salió a disfrazarse. Es que hay que dar caramelitos, hay que comprar, hay que ser generosos. Es decir, en la iglesia vivimos de una manera, pero afuera en el mundo de otra manera. Así que yo le pido, hoy arrepiéntase. Hoy conviértase, porque es el tiempo kairos de Dios que le da la oportunidad para cambiar su vida. No detenga más y viva como un hijo de Dios en santidad, aquí el domingo y allá de lunes a sábado, porque es un hijo, una hija de Dios. Te invito a cerrar sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Ahí donde está, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Padre, gracias, porque hemos entendido claramente que tú eres el autor de la vida, eres el todo para nosotros. Ningún crédito podemos llevar para nosotros. Tú recibes todo honor y toda gloria. Esa gloria queremos darte aún en medio de nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. Esa gloria queremos darte
para decirte que no somos nosotros, que no es nuestra oración, que no es nuestra dedicación, que eres tú, Señor. Que tú enviaste a Jesús, el Mesías, a salvarnos. Y solo por Él tenemos vida, porque Él es el autor de la vida. Gracias. Gracias por esta palabra. Enséñanos a depender de ti más y más de tu verdad. A ti te damos la gloria y la alabanza y pedimos que bendigas los diezmos y ofrendas que te entregamos con amor para la extensión de tu reino, porque es tu reino. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.